canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es fiel, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para
que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho. Vamos a continuar con los mensajes aquí en mi casa, estudiando la palabra de Dios. Este día domingo, un día más en cuarentena, metido en nuestras casas, por protección, obviamente, entendemos eso. Orando al Señor para que Dios pueda proteger a su iglesia durante este tiempo de pandemia, para que Dios pueda protegerle a cada uno de ustedes, para que el Evangelio siga esparciéndose. En los tiempos de necesidad es donde más necesidad espiritual tiene el mundo, y es allí donde los cristianos más tenemos que trabajar. Quiero invitarle a cada uno de los hermanos de la Iglesia Bautista Peniel a que sigamos predicando la palabra de Dios, que sigamos anunciándola, que sigamos practicándola, creyéndola, para que el mundo, al ver nuestras actitudes, al ver nuestras buenas obras, puedan creer en Cristo Jesús. Les animo, iglesia, a seguir adelante. Se vienen tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos difíciles, pero se vienen tiempos peores tal vez, y si es así, sabemos a quién confiar, en quién refugiarnos. Invito a cada uno de la iglesia a que oremos, que permanezcamos en oración, en ruego, de rodillas delante de Dios, para que Él pueda proteger y cuidar a su iglesia, para que pueda proteger a nuestros seres queridos, y para que el Señor pueda traer consuelo al corazón de aquellos que están sufriendo durante este tiempo. Tiempo que no es ninguna gracia, un tiempo en el cual nos trae dolor y sufrimiento,
Yo quiero animar a cada una de la iglesia a orar por estos tiempos difíciles, para que Dios también ponga control en lo que está ocurriendo en Irán, con Estados Unidos, que son unos conflictos que están ocurriendo allí, para que Dios pueda poner en orden las cosas y Dios pueda traer la tranquilidad al corazón de cada uno de estos pueblos, ya que en medio de esta pandemia, de la crisis social, económica y sanitaria, no vaya a haber también una guerra. Y si fuese así, bueno, sabemos de que hay algunas señales que tienen que ir cumpliéndose. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Le animo a orar, le invito por favor a que oremos y vayamos a Dios en oración. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en el nombre de su Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, le ruego, Padre, que usted pueda traer paz a nuestros corazones. Ayúdenos, Señor, a entender su palabra en esta noche, que sea una palabra buena y necesaria para el corazón de cada uno de los oyentes. Padre, venimos delante de usted con una gran necesidad. Y sabemos, Padre amado, que esa necesidad solo puede ser suplida por medio de su palabra. Quizás en estos momentos, Señor, estamos siendo invadidos por los temores, terrores, angustias, incertidumbres de este tiempo difícil que estamos viviendo como nación o como planeta Tierra. Sabemos, Padre amado, de que esto no se ha salido de control de sus manos, sino que usted lo ha permitido y que todo esto está bajo la dirección de su voluntad. Pero le pedimos, Padre amado, por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están en estos momentos en el hospital conectados a alguna máquina, Padre, para que usted pueda proteger y cuidar sus vidas, para que cada uno de ellos pueda llegar al conocimiento de Cristo en sus vidas. Ruego por el consuelo de cada uno de los corazones que han perdido seres queridos durante esta pandemia. Le pido, mi Dios, para que usted pueda traer esa paz a sus corazones, para que Cristo llegue a sus vidas también, Señor. Se lo pedimos, se lo rogamos, mi Dios Todopoderoso. Le pido de todo corazón que su palabra pueda ser buena en nuestras vidas, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. La palabra de Dios para esta noche se llama: si deseas acercarte a Jesús, debes saber. Si deseas acercarte a Jesús, debes saber. Cuando éramos jóvenes, teníamos un gran grupo de jóvenes, por lo menos éramos casi 50 en el tiempo que hermano Sebastián Gatica era nuestro líder. Y resulta de que había un grupo de varones, de jóvenes varones, que teníamos un club que se llamaba el Club de Toby. Y teníamos una iniciación para todos aquellos que querían incluirse en este Club de Toby. Consistía en que íbamos al muelle de noche y la persona que quería incluirse a este club tenía que tocar un lobo marino. Claro, lo sé lo peligroso y lo riesgoso que es, aunque son animales muy mansos. Cuando se encuentran ellos atrapados o en peligro o ellos se sienten amenazados, tienden a atacar. Pero nuestra idea no era hacerle un mal ni daño a estos animalitos, sino esa sensación que siente un joven, ¿cierto?, de tocar a uno de estas criaturas. Ahora, no era golpearlo, dañarlo ni nada, era tocarlo nada más. Pero había una forma de poder acercarse a estos animalitos, y era por medio de esperar que este animal se durmiera o que esté dormido, bajar la escalera de ese muelle y tocar el animal y correr lo más rápido posible, con el fin, cierto, obviamente, de que ese animal no te alcance a pegar un mordisco. Y era una forma de iniciar, cierto, en este Club de Toby. Para aquellos que pertenecimos alguna vez a este club, sabemos de este hecho y a lo mejor te traen recuerdos, pero fueron momentos lindos, afuera de ese contexto. Fueron momentos lindos de compartir de una manera muy sana y muy buena. Pero era lo que yo quiero hablar en esta noche es con respecto a acercarnos. Cuando uno quiere acercarse a Cristo, que es el estudio que vamos a tener hoy, desea acercarse a Él, debe saber tres cosas. Primero, siempre te encontrarás con un no se puede. Segundo, siempre hay una manera
de evadir esos no se puede. Y tercer punto es, siempre encontrarás luego algo más importante o más grande al cruzar el no se puede ante la presencia de Dios. Entonces, cuando nace el deseo de acercarte a Cristo, no siempre será sencillo. Tendrás que luchar con tu familia, con amigos, con el mismo diablo y aún contigo mismo. Desconozco qué es lo que te detiene llegar a Cristo, pero solo sea lo que sea, el momento de quitar ese estorbo es esta noche. Que no siga estorbando esta noche eso que te detiene a acercarte a Cristo, sino que en esta noche tú seas capaz de decir, basta, basta ya de querer agradar a mis amigos, basta ya de querer agradar a mis padres, basta ya de querer agradarme a mí mismo, basta ya de agradar a quien sea. Quiero agradar a Cristo, quiero acercarme a Cristo. Es el momento. Tal vez tú has estado así a punto de acercarte a Cristo. Quizás has visto que Dios te ha llamado de diferentes maneras. Tal vez has visto que Dios mismo se ha presenciado o ha mostrado su poder a favor tuyo. Y tú dices, ¿cómo me gustaría estar delante de Dios para agradecérselo? Pero tal vez hay cosas que te están deteniendo y es justamente lo que vamos a estudiar hoy. Pero antes de acercarte a Cristo, debes saber esto que vamos a estudiar. Hermano, el doctor de doctores había regresado a su casa. Esta casa se encontraba en Capernaum. Dice la palabra de Dios que Jesucristo se encontraba en su casa predicando la palabra de Dios. Y se juntó mucha gente. Al oír esto, la multitud empezó a acercarse más a la casa de Jesús. Y la casa se llenó de tal forma que dice de que no cabía nadie en la casa. Entonces había un hombre necesitado que quería acercarse a Jesús, y me estoy refiriendo a un hombre paralítico. Yo te invito a que me acompañe a la palabra de Dios en esta noche al libro de Marcos, y vamos a dar lectura en el capítulo 2. Libro de Marcos, capítulo 2. Espero que usted le busque ahí en la palabra de Dios. Libro de Marcos, capítulo 2. Y voy a dar lectura del versículo 1 al versículo 12. Leamos. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días, se oyó que estaba en casa. ¿Dónde estaba Jesús? En casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él uno trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron en el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentado alguno de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Entonces notamos aquí la necesidad. Este hombre estaba necesitado de acercarse a Jesús, pero vemos de que había una gran multitud en la puerta de la casa de Jesús, y la casa dentro de la misma casa estaba repleta, todos escuchando a Jesús. Entonces, antes de acercarnos a Jesús, antes de acercarnos a Dios, debes saber, y veamos el primer punto, siempre nos encontraremos con un no se puede. ¿Pasa esto en tu vida? ¿Quieres acercarte a Dios y encuentras que no puedes? ¿Quieres ir a la iglesia y planificarte y dijiste, voy a ir a la iglesia este domingo? Sí, vamos este domingo.
Sin embargo, ese mismo domingo algo ocurre y no fuiste, y no llegaste. Pasó el segundo domingo y dijiste, ahora sí que sí, voy a ir a la iglesia, voy a escuchar la palabra de Dios. Llegó tal domingo y no fuiste, porque algo más ocurrió. Y así va a seguir ocurriendo. Algo pasa, hay alguien que está estorbando este crecimiento, hay alguien que está estorbando esta presencia de Dios, de que yo me pueda acercar a Él y estar con Él. En esta pequeña historia encontramos dos, que es lo que vamos a estudiar hoy. Dice, inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, por causa de la multitud, era imposible para este paralítico que se acercara a Jesús. Sus limitaciones eran, primero, su incapacidad. Y segundo, por causa de la multitud. Tenemos dos cosas que no están permitiendo a este paralítico acercarse a Jesús. Vamos a verlo porque esto también lo vemos nosotros en nuestras propias vidas. Primero, todos tenemos algún tipo de incapacidad para acercarnos a Jesús. Y no me refiero necesariamente a un tipo de condición física como es en el caso de este paralítico, sino que puede ser el temor, la vergüenza, pecados no confesados. En este caso en particular el hombre era paralítico de manera que no podía acercarse a Jesús. Pero imagina que este hombre podía escuchar desde su cama, ¡hey! Llegó nuestro vecino Jesús, sí, llegó, sí, ¡ah, qué rico! ¿Cuál Jesús? No, Jesús, el hijo de María, el que hace milagros, el que predica la palabra de Dios. Y este hombre allí en su cama en una desesperación, ¿cierto? En una desesperación, yo quiero estar ahí, yo quiero verle, yo quiero conocerlo. ¿Me entiendes, no? Este hombre paralítico sin poder moverse, sabiendo de que estaba allí el doctor de doctores, sin poder hacer nada para acercarse a él. Quizás tú has estado en la misma condición, tú dices, pucha, he vivido tantos años en la droga, he vivido tantos años en esta miserable vida, he hecho esto, he vivido en esto, vivo sujeto a este vicio, me gustaría salir de esto, me gustaría ser libre de este pecado. Y sabes que la solución está en Cristo, pero de alguna manera estás paralizado y no te acercas a Jesús por algo. En este caso era una parálisis física completa. Hermano, muchos han escuchado de Jesús y saben quién es Jesús. Pero algo detiene que se acerquen a Jesús. Desconozco qué es en tu caso. En este caso en particular es su propio estado físico. Quizás tú has oído de Jesús, conoces lo que Él es capaz de hacer, has visto su mano poderosa en otros, pero tú estás detenido para llegar a Él por ti mismo, porque piensas que hay que ser perfecto prácticamente para acercarse a Dios, o piensas, cierto, que es imposible que eso ocurra algún día porque eres demasiado pecador como para poder acercarte. He predicado a muchos y muchas veces he encontrado respuestas como, no, yo creo que Dios no me va a querer ni siquiera ver en su presencia, porque he sido un hombre muy malo. El segundo, en una oportunidad estaba predicando la palabra de Dios, recuerdo, no hace mucho, y un hombre le prediqué la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, y cuando le dije, ¿quieres tomar la decisión? Él me dijo, ¿sabe qué? Lo que pasa es que no quiero ser sincero con usted. Si yo recibo a Cristo voy a tener que cambiar muchas cosas y yo no quiero mentirle. Cuando yo me acerque a Dios, me voy a acercar a Dios por completo y voy a dejar todas las cosas. Pero en estos momentos no estoy decidido a eso. Fue bastante honesto, pero sin embargo, aún en su honestidad, él sabe que necesita de Cristo. Y aún así, no se va a acercar a Cristo porque estas cosas le están estorbando. Puedo imaginar ese paralítico allí, postrado en cama, escuchando de que llegó su vecino Jesús, sin poder acceder a llegar a Él. ¡Wow! ¡Qué terrible es esto! Hace muchos años atrás estábamos en el seminario, escuchamos en la noticia, unos compañeros estábamos ahí en el living del seminario y escuchamos en la noticia que una niña se había lanzado al metro para suicidarse y esta niña había quedado sin piernas, sin brazos, ¿cierto? Y había quedado hospitalizada en no recuerdo bien en qué lugar. Y un compañero dijo, vamos a verla, vamos a predicarle. Y yo dije, ya, vamos a ver si podemos ir a predicar. Y fuimos como 5 jóvenes del seminario a poder predicarle a esta jovencita. Y recuerdo que cuando llegamos allí, buscando la sala, llegamos y cuando llegamos al lugar, abrimos la puerta para hablar con ella,
Entra una señorita, una enfermera y dice, salgan de acá, nadie puede entrar, este lugar está prohibido que alguien entre. Entonces una de mis compañeras dice, pero nosotros queremos predicarle de Jesús, es todo. La mujer allá adentro escuchó eso. Solamente bastó escuchar, queremos predicarle de Jesús. Y comenzó a llorar y a clamar. Yo quiero escuchar, déjenlo entrar, yo quiero escuchar. En su desesperación ella gritaba y decía, por favor, déjennos entrar. La enfermera, al ver esa decisión de la misma mujer adentro, de esta señorita, nos permitió entrar. Mientras algunos nos apartamos para orar, las jóvenes que fueron con nosotros le predicaron el Evangelio y ella recibió a Cristo. Hermano, mucha gente está necesitada de Cristo. Mucha gente necesita de Cristo. Tú necesitas de Cristo. Pero es lo más probable que hay ciertas cosas que te impiden llegar hasta Él. Estas cosas tienes que sacarlas de tu vida. No puedes permitir que estas cosas detengan el acercarte a Cristo. Entonces, quizás se trata de algún pecado que no quieres dejar de hacer. Esto te impide llegar a Jesús. Todos tenemos que desprendernos de algo para poder llegar a Jesús. Tengo un caso bíblico en el libro de Marcos, capítulo 10, aquí mismo en el mismo libro de Marcos, capítulo 10, versículo 49, vemos acá al ciego Bartimeo. Jesús venía saliendo de la ciudad y en el camino se encontraba este ciego, eran dos, pero ahí había uno que se llamaba Bartimeo. Y al oír que pasaba Jesús por el camino, dice la palabra de Dios que ellos comenzaron a clamar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La cosa es que ellos comenzaron a gritar y la gente le dijo, cállate, no molestes al maestro. Y ellos gritaban con más fuerza. Entonces Jesús los hizo llamar. Y mira, y esto es lo que aparece en la palabra de Dios. Versículo 49 al 50, versículo 49 al 50 del capítulo 10 del Marco. Dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarles y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Quizás tú no veas algo tan importante en una capa, pero para un hombre que es ciego, una capa lo era prácticamente todo. Era con lo que él se tapaba para el frío, para poder estar allí y soportar horas quizás mendigando y pidiendo dinero. Una tapa, a la diferencia nuestra acá en Iquique, usted la encuentra en cualquier lado, la encuentra a 1,000 pesos. Si quiere le puede comprar hermano Chino, hermano Jaime Ortega, en su propia casa, llamarlo. Pero en esos tiempos, tener una capa, tener un abrigo, no era una cosa muy sencilla. Sin embargo, a él no le importó su capa. Se desprendió de su capa, dice, y dejando su capa, y es algo que el texto lo deja implícito acá, porque si no fuera importante, no lo dejaría en la Escritura. Pero la Escritura nos deja en claro, dejó su capa y fue a Jesús. No sé cuál es la capa que te detiene a acercarte a Cristo. Desconozco cuál es tu capa, amigo. Pero estoy seguro de algo. Tal vez hay algo que está privándote de acercarte a Cristo esta noche. Y es de esto lo cual tú debes desprenderte. ¿Cuál es la incapacidad espiritual que tienes? ¿Cuáles son tus miedos? Tus temores a acercarte a Cristo. Segundo, la gran multitud. Una gran multitud que aún hasta en la puerta de la casa no se podía ni siquiera ingresar. Nada. Totalmente lleno de personas. Y de seguro cada uno de ellos con sus necesidades diferentes. Por lo que no se podía decir, ¡hey, permiso, viene un discapacitado, déjenlo pasar, preferencia, déjenlo pasar! No. Cada uno de ellos se acercó a la casa de Cristo porque cada uno de ellos tenía la misma necesidad espiritual. Sin embargo, ¿cierto? Vemos a sus amigos, fieles amigos que ya vamos a estudiar, hacen un agujero, abren el techo y meten a este paralítico, ¿cierto? Colgando, ¿cierto? Lo descienden hasta la presencia de Jesús. Pero yo quiero hablar ahora de esto, de esta multitud. Siempre encontramos estorbo, en este caso una gran multitud, que no dejaba que otro pudiera llegar hasta Jesús. Este estorbo es tanto de los
que somos los que son de afuera de la iglesia como los que están dentro de la misma iglesia. El mismo ejemplo del ciego, si usted puede darse cuenta en la palabra de Dios, en el de Bartimeo, usted puede darse cuenta en Lucas 18:39, que es otro texto que nos habla del mismo evento. Lucas 18:39. Dice, y los que iban adelante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe quiénes le hacían callar? Los mismos que iban en la multitud con Jesús, que iban siguiendo a Jesús, son los que hacían callar a este ciego. A veces el estorbo no solamente viene desde afuera, sino también desde adentro de la misma iglesia. A veces somos nosotros quienes privamos a otros de acercarse a Cristo. Y qué penoso cuando una iglesia es de estorbo en vez de ser de ayuda para otros. Hermano querido, a veces la iglesia es tan cerrada en sí misma que no da lugar a visitas o a que otros se puedan incorporar a la congregación. Y es la iglesia la responsable de hacer sentir a cada una de sus visitas como si estuviesen en casa. Vamos a estudiar algunos puntos importantes. ¿Qué cierra la puerta a estas visitas? ¿Qué está cerrando la puerta a que pueda llegar cualquiera hasta la presencia de Cristo? Aprendámoslo como iglesia, porque a lo mejor yo mismo estoy siendo de estorbo a que otros lleguen a Cristo y estoy perjudicando a que otros lleguen a la presencia del Señor. El primer punto, un mal recibimiento. Hermanos, saben, muchas iglesias están tan ocupadas en sus cosas que no permiten saludar, oír y preocuparse de aquellos que vienen con gran necesidad. Póngase a pensar en esto, hermano. ¿Cómo se siente usted si usted viene mal, viene enfermo y usted llega al hospital, pero nadie le toma en cuenta? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Sabe lo que es eso? Es terrible, porque aquellos enfermeros que estudiaron tantos años, que tienen la capacidad de poder orientar y dirigirnos para poder sanarnos, están más preocupados en lo que ellos están haciendo dentro del hospital que de los enfermos. Muchas iglesias están más preocupadas de construir, de hacer buenas planificaciones, actividades eclesiásticas, de poder hacer compañerismos, pero despreocupan esta área tan importante. La iglesia debe estar preparada para recibir a cualquier persona que venga con necesidad y atenderle esas necesidades con mayor urgencia. Si alguien se atrevió a entrar a su iglesia o a nuestra iglesia, es porque es alguien que está quebrando su orgullo y realmente tiene una necesidad profunda en su corazón de acercarse a Cristo. Usted debe ser capaz de sentir eso, tomar a aquella persona y llevarla a los pies de Cristo. Pero la iglesia muchas veces no hace eso, porque está metida en sus propias cosas. Hermano, el mal recibimiento de una iglesia puede perjudicar tanto el crecimiento de la iglesia como también las almas que pueden llegar a la presencia de Cristo. Segundo, un falso mensaje. La palabra de Dios no debe ser adulterada. Debemos cuidar la sana doctrina para que los nuevos no se envenenen con la comida que se predica desde el púlpito o que otros enseñan, sino que puedan tener una gran bendición a través de la palabra de Dios. Hasta el mundo puede ver un falso mensaje de estos pastores falsos, fraudulentos, mentirosos, que predican la palabra de Dios falsificada. Y al final apartan a otros para que no lleguen a Cristo. Cuando usted se mete a veces al Facebook y ve esas imágenes
de iglesias fraudulentas donde hacen desmayos y con la capa y que le tiran rayo y la persona se cae, desmaya, el pastor abusando de la oveja y denme plata y más plata y esto. Hermano, eso está cerrando el corazón de la humanidad a los pies de Cristo por causa de su mal testimonio, por causa de su mal mensaje, porque han tomado el mensaje de Cristo y lo han adulterado para su propio beneficio. Y tercero y último, un falso testimonio. Si usted me acompaña al libro de Hechos, capítulo 2, vemos una verdadera iglesia, la iglesia de los inicios, la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 2, vemos en esta iglesia primitiva algunas cosas interesantes que debemos imitar como Iglesia Bautista Peniel. Veamos cuáles son. Mira por favor el versículo 42, versículo 43 al 47. Y presta atención, la palabra de Dios dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor de todos los del pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hermano, mira bien el testimonio que tenían. Fíjate, perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. Hermano, hoy en día uno entra a una iglesia y encuentra problemas, chismes, mentiras, disgusto con el pastor. Hermano, te invito a tomar té a mi casa, sí, y va a la visita, ¿cierto? A comer con el hermano, se sientan a la mesa y el mismo hermano destruye el testimonio de este, y pela al hermano, pela al líder, pela al pastor y pela a todo el mundo. Y la misma persona termina yéndose de la iglesia diciendo: ¿de qué me sirve meterme a esta iglesia si son todos peladores, mentirosos, se dañan entre ellos, se muerden entre ellos, son traidores, desleales? Nadie quiere entrar a iglesias así. Pero cuando una iglesia tiene un corazón soberbio, cuando una iglesia tiene un corazón chismoso, mentiroso, estafadores, cuando en esta iglesia encontramos hipocresía de gente que predica bonito pero practica feo, entonces notamos de que esta iglesia están cerrando las puertas por causa de su testimonio a que muchos puedan llegar a la presencia de Cristo. Mira el versículo que sigue, dice la palabra de Dios. Mira, dice versículo 47, alabando a Dios, y esta es la parte importante, y teniendo favor con todo el pueblo. Teniendo favor con todo el pueblo. Tengo una pregunta. Hoy en día, ¿qué testimonio tiene la iglesia frente al pueblo? ¿Sabe por qué tenemos tan mal testimonio? Justamente por esto. Porque las iglesias no están practicando la palabra de Dios. Estamos siendo de tropiezos. Muchas iglesias están siendo de tropiezos para que algunos no lleguen hasta la presencia de Dios. Hoy con esta pandemia hay una gran necesidad espiritual. El mundo está buscando de Cristo. Y quizá lo está buscando mal, lo está buscando en lugares que no tiene que buscarlo. Pero asegurémonos de que cuando lleguen a nuestra iglesia, o cuando lleguen a nuestra casa a buscarlo, o cuando me llamen diciendo: Felipe, háblame de Cristo, puedan encontrar un verdadero mensaje, puedan encontrar una persona completamente apática, amadora, tierna, sencilla, verdadera, justa, leal, que sea capaz de transmitirle un mensaje no por medio solamente de la palabra, sino por medio de su propia vida, de su mirada, de lo que está en su mente, de su testimonio, que ellos puedan ver eso a través de sus propias vidas. Ellos van a llegar a la presencia de Dios, porque aquellos que hemos estado en la presencia de Dios somos diferentes. ¿Me entienden, no? Un falso testimonio. Punto 2. El primer punto, siempre hay estorbos para poder llegar, ¿cierto? Siempre hay un no se puede para llegar a la presencia de Dios. Segundo punto,
Siempre hay forma de quitar el no se puede. La invitación de Jesús de venid a mí todos los que están cansados y trabajados y yo los haré descansar, es una invitación abierta y global para todos. Hermano, esto abarca a todo el mundo. Chico, grande, moreno, blanco, de Chile, extranjero, de todo el mundo. No importa si eres feo, bonito, no importa nada. Esta es una invitación global. Venid a mí todos los que están cansados y trabajados. Y esto, hermano, demuestra algo. Todos estamos cargados y cansados. Esto es una invitación global a todo el mundo. Todos. Y yo os haré descansar. La Biblia nos enseña de este llamado. Está abierta a cualquiera que tenga el deseo de hacerlo. Usted, amigo, quizás ha querido acercarse a Jesús por años y siente que jamás lo ha logrado. Quizás hoy es el día de hacerlo. Si tenemos un buen cristiano, siempre tenemos un buen cristiano que nos puede ayudar. Si usted se puede dar cuenta en el texto aquí, en el libro de Marcos, vuelve allí Marcos capítulo 2, dice que habían 4. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Ahora, interesante, pero no aparecen los nombres de estos 4, ni el parentesco que tenían con este paralítico. No sabemos si eran padre, madre, amigos, sobrinos, tíos, no sabemos quién era. Sí sabemos que por la fe de ellos serían salvos. Ahora, ¿quiénes son estos 4? Somos nosotros, la iglesia. Nosotros tenemos que prestar ayuda. Y si es necesario, hacer un agujero arriba de un techo para poder cargar y descender. Hermano, imagínate el trabajo, porque no es un trabajo sencillo cargar un cuerpo que no tiene movimiento, subirlo hasta el techo y luego desde el techo hacer unas amarras y bajarlo haciendo una abertura en el mismo techo para poder descenderlo. Hermano, solamente alguien que ama mucho es capaz de hacer algo así. Pero la iglesia muchas veces no somos así. Somos fríos, no queremos hacer nada por otros. Nosotros debiéramos hacer ese mismo esfuerzo que hicieron estos 4. Es nuestro deber. Nosotros tenemos que hacerlo. Porque alguien algún día también lo hizo por nosotros. Porque alguien algún día nos predicó de Cristo. Porque alguien a lo mejor que lo insultamos, le dijimos canuto, nos reímos de él, y finalmente nos llevó hasta la presencia de Cristo donde rendimos nuestras vidas. Pero tenemos que estar nosotros, ser capaces de ser uno de estos 4 que llevó a este paralítico hasta la presencia de Dios. Dios siempre pone a las personas correctas para llevarte a la presencia de Cristo, para llevarte hasta Cristo. Amigo, por ejemplo, Andrés. ¿Usted sabía que Andrés fue quien llevó a Pedro a Cristo? Uno pensaría que fue al revés, ¿no? Pedro es mayor, Pedro es el que más se menciona. Pedro debe haber llevado a su hermano Andrés. Fue al revés. Andrés creyó primero. Y Andrés llevó a Pedro a los pies de Cristo. Mira por favor el libro de Juan capítulo 1. En el libro de Juan capítulo 1 había unos discípulos de Juan el Bautista que siguieron a Cristo Jesús. Entre ellos estaba Andrés. Mira por favor el capítulo allí, capítulo 1, versículo 40. Dice, les dijo, versículo 39, les dijo, venid y ved. Fueron y vinieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Sabe, hermano? El que presentó a Pedro delante de Jesús fue su hermano Andrés. Alguien llevó a Pedro ante los pies de Cristo, a la presencia de Cristo. No es el único. Mira un poquito más abajo, también lo vemos en el llamado de Natanael. Felipe lleva a Natanael hasta la presencia de Cristo.
Dice, al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Usted puede ver luego el desenlace. Natanael se presenta delante de Jesús y Jesús le dice, antes de que estuvieras bajo la higuera, yo te conocí o te escuché. ¿Y saben qué lo pasa aquí? Natanael termina rendido a los pies de Cristo, reconociéndolo a él como el Mesías. Nosotros debemos ser Felipe y Andrés. Nosotros tenemos que ser uno de los 4. Amigos que están buscando a Jesús, siempre Dios va a poner personas correctas para llevarte hasta la presencia de Cristo. Amén. Segundo, siempre hay manera de esquivar la multitud. Recuerda que estamos estudiando el segundo punto. Siempre hay forma de quitar el no se puede. Siempre hay manera de esquivar a la multitud. Hicieron un gran agujero en el techo, en la casa de Jesús. Ahora, ¿con qué permiso? No lo sé. No creo que le hayan pedido permiso a Jesús y Jesús se encontraba allá adentro. La necesidad les llevó a meterse en una casa ajena, sacar el techo para meter a su amigo paralítico. Zaqueo no le importó su condición. Recordamos, Zaqueo era un hombre muy adinerado, era un recaudador de impuestos, pero a él no le importaba su posición. Con posición o sin posición, como cabro chico, como niño, sube a un árbol para ver a Jesús que pasaba por ahí. Y no le importaba si estaba con terno, no le importaba si andaba con el maletín de cobranza, no le importaba nada. No le importaba su estatus social, no le importó nada de esto. Él se encaramó arriba de un árbol por causa de la multitud para poder ver a Jesús que pasaba por ahí. Cuando alguien tiene un verdadero deseo de acercarse a Cristo, la multitud no le es de estorbo. Busca la manera de poder acercarse a Cristo de una u otra forma. Amigo, alguien que quiere ir a Jesús siempre puede hacerlo. Solo está en ti en querer hacerlo. Pero si tus miedos, tus amigos o la misma iglesia te estorban para llegar a Cristo, es hora de quitar esto a un lado y poder acercarte en la presencia del Señor. ¿Sabe lo que pasó con estos, se recuerda estos ciegos, el ciego Bartimeo? Vamos de nuevo a la historia, Marcos 10. Vamos para allá nuevamente, porque hay algo interesante acá, porque hubo una invitación. Marcos 10:49. Dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llamo. Hermano, acá en estas 3 palabras, en estas 3 frases son maravillosas. Ten confianza, levántate, te llama. Ese debiera ser la predicación de todo cristiano. El llamado de Cristo es incesante. Cada día, cada minuto, Cristo nos está llamando a su presencia. Y tú tienes que recordar estas palabras. Ten ánimo. Levántate. Te llama. La iglesia no puede parar de predicar esto. No podemos dejar de decir esto. Porque alguien lo dijo a nosotros. Y nos hizo levantarnos hasta llegar a la presencia de Cristo. Depende de ti acercarte a Cristo. No importa la multitud. No importa qué tan difícil sea llegar a Él. Si alguien quiere acercarse a Cristo, puede. La invitación es abierta. Venid a mí todos los que están cansados y trabajados. Quizás el estorbo más grande que vas a tener para acercarte a Cristo se halla acá. ¿Qué pasa si es que? ¿Qué sucede si? ¿Y con qué me voy a encontrar? ¿Y si esto? ¿Y si aquello? Tal vez el estorbo más grande para acercarte a Cristo solamente se halla en tu imaginación. Esta tarde Dios está extendiendo su llamado
hasta tu corazón. Te pregunto, ¿crees que es el tiempo de acercarte a Él o seguir detenido por causa de estos estorbos? Y hay un tercer punto y último. Siempre al cruzar, ¿cierto? Siempre encontrarás más luego de cruzar el no se puede ante la presencia de Dios. Lo vuelvo a repetir. Siempre encontrarás más luego de cruzar el no se puede ante la presencia de Dios. ¿Sabe, hermano, lo que sucedió? Vuelve a Marcos 2, porque es interesante. Marcos 2. Dice la palabra de Dios así. Al ver, voy a leer por favor el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué le dio? Espérame, hermano, porque escúchame bien lo que te estoy diciendo. Jesús, ¿qué le entregó? Salvación. Ahora, ¿no era lógico qué es lo que necesitaba ese hombre? Te están bajando una persona paralítica, con problemas, dificultad para moverse. Y Jesús, en vez de ofrecerle y entregarle sanidad de su problema físico, le entrega salvación. Hermano, ¿sabe? Esto es de verdad muy interesante que usted lo entienda. Porque muchos de nosotros nos acercamos por problemas matrimoniales, por enfermedades, por depresión, por problemas económicos. Y desconozco por qué quieres acercarte a Cristo. Y tú piensas que al llegar a Cristo lo que vas a encontrar es la solución de estos problemas. Pero no es así. No siempre es así. Lo que vas a encontrar y lo que Dios ofrece ante su presencia es lo que tú necesitas, no lo que quieres. Yo me puedo imaginar a ese paralítico cuando Jesús lo mira y le dice: tu fe te ha salvado. Te salvo. El paralítico, yo pienso que debió haber preguntado: Señor, pero no era esa mi necesidad solamente, yo también soy paralítico, sáname. Pero Jesús no lo sanó de una forma física, sino le sanó su parte espiritual. ¿Por qué nos acercamos a Cristo? Es importante evaluarlo. Es importante, porque hermanos, ¿sabes qué es lo que sucede? Muchos se acercan a Cristo esperando que el pastor le dé una pastilla y su problema se solucione así de rápido. Su matrimonio se arregló, su problema económico lo acabaron, esto se acabó, la depresión se acabó, listo, se acabó esto, llegaste a la iglesia y se acabó esto. Y hermano, por favor entiende una cosa, la necesidad más grande que puedes llegar a tener, amigo mío, es la necesidad espiritual. Y mientras nosotros no entendamos el verdadero propósito por el cual me acerco a Cristo, entonces puedo llegar a desanimarme o a desilusionarme en la presencia de Dios. Ahí había un escriba y dice: ¿y qué se cree este? Nadie puede perdonar pecados, solo Dios. ¿Sabe? Van a haber algunos que se van a burlar de lo que Dios está ofreciendo. Y van a haber algunos que te van a desanimar. Porque a lo mejor tú fuiste por una necesidad puntual y llegas a la presencia de Dios y Dios te dice: tu necesidad no es esa, es esta. Tú necesitas salvación, porque hoy te puedo dar sanidad, puedes ser sano del problema, el tormento en que estás. Pero ¿de qué sirve si luego vas a morir y te vas a quemar en el infierno por la eternidad? Te vas a quemar con salud, pero en el infierno. Te vas a quemar a lo mejor sin problema económico, en el infierno. Te vas a quemar en el infierno, pero a lo mejor con un matrimonio sólido. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve obtener todo eso si es tu alma la que está perdida? Es tu alma la que necesita. Amigo, Cristo está ofreciendo lo que tú necesitas espiritualmente. ¿Lo demás va a venir? Sí, por supuesto, sí. Estoy seguro que sí. A veces. Otras veces no. He conocido personas que han conocido a Cristo en el hospital y han muerto. Dios no les dio sanidad. Murieron. Pero murió para ir una eternidad con Cristo.
Quizás tú te acercaste para que tu matrimonio se arreglara, se mejorara, y llegaste a Cristo y a lo mejor no se solucionó tu problema matrimonial, pero tu vida en esa crisis que estabas viviendo se mejoró y vives tranquilo ante la presencia de Dios de una manera justa. Tú cambiaste y ahora eres alguien que agrada al Señor 100%. Y quizás Dios te pueda bendecir, que tu matrimonio se pueda volver a restaurar. Pero amigo, ¿qué me impulsa a acercarme a Cristo? ¿Qué es más importante? Tengo una historia para esto. ¿Sabes? Están los 10 leprosos. Estos 10 leprosos, la palabra de Dios nos enseña en el libro de Lucas. Perdón. No lo tengo aquí. Espera un poquito. Se lo explico. Habían 10 leprosos. Y comienzan a llamar a Jesús. ¡Jesús! Somos leprosos, sánanos. ¿Qué quiere que haga? Que nos sanes. Jesús le dice, vayan al sacerdote y preséntense. Y mientras ellos iban caminando, dice que empezaron a verse y ¡hey! ¡Me estoy sanando! ¡Mira tu piel! ¡Mira la mía! ¡Oh, sí! ¡Espectacular! ¡Estamos sanos! De pronto, uno se da vuelta de esos 10 y vuelve a Cristo y vuelve de rodillas. ¿Sabe, hermano? Jesús hace una pregunta. ¿No fueron 10 los que yo sané? ¿Y dónde están los otros 9? No solamente ha llegado él, sino solamente uno, y es samaritano. Ni siquiera judío, sino un extranjero. ¿Y sabe lo que sucede? Dios le entrega lo más preciado. Tu fe te ha salvado. Le entrega la salvación. ¿De qué servía que ellos fueran sanos de esta lepra si después, con ese cuerpo completamente sano, terminarían quemándose en el infierno eternamente? La otra historia es de una mujer. ¿Sabe? Acompáñame rápidamente, por favor, al libro de Lucas. Ahí estaban los 10 leprosos, 17, 25 al 28. Amén. Acompáñame, por favor, entonces, al libro de Marcos 5. Marcos 5. Y dice la palabra de Dios así, hermano. 24 al 28. Dice 5 del 24 al 28. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba, dice, a Jesús. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho por muchos médicos, y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. ¿Con qué intención está tocando el manto? La intención de ser salva. ¿Sabe, hermano? ¿Cuál es la intención de acercarte hoy a Cristo? ¿Tener dinero? ¿Tener mejor salud? ¿Que se acabe la agonía, el sufrimiento? De seguro todo eso sí lo puedes encontrar en la presencia de Dios. Pero hay algo que es más importante de lo que tú estás buscando. La salvación de tu alma. Y es en esta noche lo que yo te estoy ofreciendo es esto. Lo que la Biblia ofrece es esto. Ese descanso espiritual que tú necesitas. De saber que si hoy mueres, vas a ir a la presencia de Dios eternamente. Hermano, en esta noche, amigo, te invito a conocer a Cristo como Señor y Salvador. A ir a la presencia de Cristo para que tú lo conozcas a Él directamente. Es cierto, para todo aquel que quiera acercarse ante la presencia de Dios tiene que saber de que va a encontrar un no se puede, pero también hay forma de evitar o de sobrepasar esos imposibles de no se puede.
Y siempre que llegues a la presencia de Dios, tienes que saber de que vas a hallar algo mucho más importante de lo que estás buscando, que es la salvación. Finalmente, este hombre recibe la sanidad y le dice: toma tu lecho y ándate. El hombre, levantándose, tomó su lecho y se fue a casa. Y todos glorificaban a Dios. Te hago una pregunta. ¿Qué crees que le importó más a este paralítico? ¿Su sanidad física o su salvación? ¿Qué te importa más a ti, hermano? Cuando llegues a la presencia de Dios, si es en esta noche y te inclinas de rodillas delante de Dios, ora y dile: Señor, yo quiero tener esa salvación. Para poder obtenerla, lo que usted tiene que hacer son algunos pasos muy sencillos. Primero, reconocer que nadie puede estar en la presencia de Dios por causa de su pecado. Lo segundo que tienes que saber, de que Cristo Jesús vino a morir en esta cruz para habilitar un camino hasta la presencia de Cristo, que es solamente por medio de su sacrificio en la cruz. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro método, no hay otra manera, no hay otro camino más que Cristo. Nadie puede interceder entre el hombre y Dios sino solo Jesús. Así lo establece la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Timoteo 2:5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay más. Solamente Él puede mediar, solamente Él es el camino para que el hombre pueda llegar hasta la presencia de Cristo. Y el último paso es creer en el sacrificio de Jesús, reconocer, pidiendo perdón por tus pecados y aceptar a Jesús como tu Señor, dueño y Salvador de tu vida. Te invito a hacer esta pequeña oración corta junto conmigo. Amado Padre, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy un hombre pecador. Reconozco que le he fallado. Reconozco que soy alguien que necesita de su salvación. Creo en Cristo Jesús como el único Señor de mi vida. Entrego mi vida completamente a Él. Creo en su sacrificio perfecto en la cruz y le acepto a Él como mi Salvador. Mi vida hoy la entrego delante suya y le pertenece, mi Dios. Sálveme, Señor. Acépteme como su Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Si en esta tarde tú tomaste una decisión como esta, hácelo saber. Algún amigo cristiano, a cualquier persona que esté cerca del Señor, a un pastor, a una iglesia, acérquese o contáctenos para poder ayudarle en su crecimiento espiritual. Dios le bendiga mucho. Iglesia, sigamos predicando la palabra de Dios, sigamos adelante, sigamos anunciando todas sus palabras. Dios le bendiga.